a partir de este orden de género, y derivan ciertos papeles de la sociedad, ¿ya? Y eso a su vez se transforman en limitaciones de acceso al uso, al control y a la toma de decisiones de los recursos que existen en nuestra sociedad. Las brechas, por otra parte, son la cuantificación de estas inequidades. Es decir, yo constato una inequidad. Por ejemplo, una inequidad que existe en nuestro país tiene que ver con la baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, la brecha viene a ser el porcentaje de mujeres que participan en el mercado laboral en relación al porcentaje de hombres que lo hacen. Entonces, así uno va cuantificando las inequidades. Y en tercer lugar, en esta triada de las IBB, de las inequidades, brechas y barreras, tenemos las barreras, ¿no es cierto? Y las barreras son obstáculos que enfrentan las personas, generalmente las mujeres, para poder acceder, ¿no es cierto?, en este caso, al mercado laboral o a la generación de recursos propios para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, nuestros proyectos de vida. Para abordar las inequidades y poder disminuir las brechas, tenemos que también abordar las barreras. Las barreras pueden ser de distinto tipo, pero en general estas barreras se relacionan con aspectos culturales, es decir, con este orden de género que existe en donde los hombres salen a trabajar, las mujeres nos quedamos en la casa. O cuando salimos a trabajar, hombres y mujeres, lo hacemos en cosas distintas. Los hombres, por ejemplo, se insertan mayoritariamente en la minería, las mujeres en los servicios, ¿ya? O también en ámbitos como la salud, la educación, los hombres están en otros ámbitos. Y eso tiene que ver también con las barreras que existen para que las mujeres podamos desarrollarnos en el mercado laboral, ya sea de manera dependiente o independiente como emprendedoras, como son algunas de ustedes. Acá puse las inequidades. Lo que yo les decía, una inequidad que existe hoy en día en nuestro país y en el mundo en general es la participación que las mujeres tenemos en el mercado laboral. La segunda tiene que ver con la segregación laboral, que es lo que yo les comenté. Las mujeres estamos en servicio, en el comercio, los hombres en minería, ¿ya? Eso tiene que ver con la segregación laboral y nos insertamos en distintas partes o en distintos rubros del mercado. Y también otra inequidad es la menor remuneración que las mujeres recibimos por el trabajo que realizamos. Esto, si lo llevamos a brecha, tiene que ver con porcentaje de mujeres del mercado laboral, porcentaje de mujeres en algunas áreas de la producción y en otras no estamos, y también el porcentaje de desigualdad salarial que existe, ¿ya? Las barreras que podemos identificar tienen que ver con el tiempo dedicado a las labores domésticas y además con los sesgos de género para acceder al mercado laboral y para permanecer en el mercado laboral. Los sesgos tienen que ver con construcciones sociales que las tenemos incorporadas y que no nos damos cuenta, son inconscientes y se relacionan de manera habitual con los estereotipos de género. ¿Han escuchado hablar de los estereotipos de género? ¿Alguna de ustedes? ¿Sí, no? Sí, Bueno, ¿sí? sí, Ya, alguien dijo que sí. Los sí. estereotipos son construcciones sociales sobre lo femenino y lo masculino, ¿ya? Y esos estereotipos dicen que las mujeres, gracias, Vane, dice que las mujeres, por ejemplo, ¿cómo somos las mujeres? Somos sensibles, somos lloronas, somos delicadas, somos suaves, somos maternales. ¿Qué dicen los estereotipos de los hombres? Que son racionales, que son duros, que son viriles, que no son sensibles, ¿se dan cuenta? Esos son construcciones que derivan de un orden de género, pero no siempre eso es así, porque si ustedes lo piensan, tenemos complicadas, me dice la Carla que también podemos ser las mujeres, ¿ya? Eso también es un estereotipo, ¿no es cierto? Que somos mañosas, que somos brujas, esos son estereotipos, ¿ya? Y esos estereotipos también funcionan en el mercado laboral e inciden en que las mujeres no trabajemos, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la minería, que además es una industria muy importante para nuestro país, que no podamos trabajar en minería o lo hagamos en pequeña proporción, ¿ya? Entonces, ahí están las inequidades, brechas y barreras, que es lo que tenemos que
aprender hoy día o que tenemos que conocer. Todo lo que tiene que ver con las inequidades, brechas y barreras y la discriminación que afecta a las mujeres, tiene que ver con lo que un sistema de protección a nivel internacional. Todo lo que se legisla en nuestro país está en el marco de un sistema internacional. Por ejemplo, el marco de derechos humanos, que establece que las mujeres no debemos sufrir violencia. El marco también del Pacto de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales de Naciones Unidas, que miren, tiene más de 50 años y que establece lo siguiente, dice: derecho y a la autonomía de las mujeres. La autonomía tiene que ver con el proceso de empoderamiento. En la medida en que yo me empodero, soy autónoma, ¿ya? Respecto de mi cuerpo, la participación política, si alguna de ustedes está interesada en participar en política, o también participar en el mercado laboral o a través de un emprendimiento generar mis propios recursos. Eso tiene que ver con la autonomía, la capacidad de decidir sobre la vida que quiero tener, ¿ya? Eso es autonomía y eso lleva al empoderamiento. ¿Qué nos dice este Pacto Económico de Naciones Unidas? Nos dice que en este marco, es decir, en el marco de la autonomía de las mujeres y de los derechos que las mujeres tenemos que asegurar a hombres y a mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales. En lo específico, este pacto sostiene que los países, los estados, son responsables de proveer y generar las condiciones necesarias para que todas las personas podamos acceder libremente a un trabajo, a tener un salario equitativo, es decir, que ganemos lo mismo que los hombres, con condiciones dignas para las y los trabajadores y sus familias, con derecho a sindicalizarnos, entre otros temas relativos al trabajo. Es decir, todos estos derechos se supone que debemos tener nosotras como trabajadoras. Ahora habría que preguntar si esos derechos son siempre respetados, si el Estado, en este caso el Estado chileno, se preocupa de garantizar que nuestros derechos podamos ejercerlos de acuerdo a lo que señala, ¿no es cierto?, Naciones Unidas. Si tienen preguntas, dudas, compañera, ahí cualquiera levanta la mano o me habla porque no veo las manitos siempre, ¿ya? Como yo les decía, el que las mujeres estemos más en la casa y los hombres más en el mercado laboral tiene que ver con la división sexual o social del trabajo. Y esto se relaciona también con que las mujeres estamos más en el ámbito de lo reproductivo, es decir, nos dedicamos a labores de crianza, labores domésticas, de cuidado de adultos mayores. Cuando hay un familiar en situación de discapacidad, generalmente son o somos las mujeres las que nos hacemos cargo de eso, ¿ya? Y eso es porque, a propósito de los estereotipos que ustedes bien conocen, consideran que las mujeres lo podemos hacer mejor que los hombres y lo que es aún más como ejemplificador, no sé, todo más que grafica mayormente un estereotipo, es que se supone que las mujeres nacimos para eso, es decir, nacimos para hacernos cargo de otras personas y para cuidar a otras personas, ¿ya? Entonces, a propósito de esta división sexual del trabajo, en Chile, 4 de cada 10 mujeres que están fuera de la fuerza laboral de trabajo se encuentran en esa situación por razones familiares permanentes. ¿Qué nos dice este dato? Que 4 de cada 10 mujeres no salen a buscar trabajo o no buscan, ¿no es cierto?, un empleo porque no pueden hacerlo porque tienen que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de labores domésticas o del cuidado de otras personas, ¿ya? Entonces eso se transforma en una limitación. Y también al mismo tiempo es una barrera. ¿Por qué es una barrera? Porque el mercado laboral chileno debería proveer de cuidado para niños y niñas para que las mujeres puedan trabajar tranquilas. Y también para los hombres, si queremos hablar de género, para que los hombres también asuman su parte, ¿no es cierto?, en las relaciones que establecen al interior de la familia. ¿Mm? También esto de la división sexual del trabajo, social también, se expresa con que el 73,7% de de las personas que están inactivas en Chile son mujeres, 73,7%. Y solo un 26,3% son hombres, es decir, personas que no tienen trabajo y que no están buscando trabajo. Es decir, eso es abrumadoramente femenino, es decir, las mujeres no salimos a buscar trabajo
o no tenemos trabajo por razones que tienen que ver supuestamente con lo que nos ha tocado, ¿no es cierto?, realizar al interior de los hogares, simplemente por el hecho de ser mujeres, ¿ya? Esto que yo les acabo de decir se relaciona con otro concepto que es importante que ustedes aprendan, que tiene que ver con el trabajo no remunerado, es decir, todo lo que hacemos en la casa, ya lo dijimos, cuidado, labores domésticas, lavar, planchar, hacer la comida, cuidar a los abuelitos, cuidar a las personas que están en situación de discapacidad, criar a nuestros hijos. Y eso se conoce como trabajo no remunerado. Hay una imagen que a lo mejor ustedes han visto, que se usó mucho tiempo o muchos años atrás, cuando entrevistaban a una mujer, le aplicaban el censo, le aplicaban alguna encuesta, le decían a la mujer si la mujer trabajaba. Y la mujer decía, no, no trabajo. Y estaba haciendo muchas cosas. Entonces, a partir de una crítica a esa invisibilización del aporte que hacemos las mujeres a la sociedad, hoy día se habla de trabajo no remunerado, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos mucho en la casa, eso se transforma en un obstáculo para poder acceder al mercado laboral, incluso para poder desarrollar algún emprendimiento, porque tenemos que estar dedicadas no solamente a nuestro emprendimiento y a nuestro trabajo, sino a muchas otras tareas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra vivienda, de nuestra casa y también con el cuidado, ¿no es cierto?, de nuestra familia, que a propósito de esto se ha entendido como que es algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestro rol de mujeres. Por el simple hecho de ser mujeres, se cree que tenemos que hacerlo. Y ahí hay una gráfica que es importante que miren, que también a veces, inconscientemente por estos sesgos, vamos transmitiéndole a nuestras hijas la responsabilidad de que asuman tareas domésticas, excluyendo a nuestros hijos. Entonces, cuando hay una niña en la familia, y sobre todo si es mayor, la convertimos casi en una segunda mamá para sus hermanitos más pequeños o incluso para hermanos varones más grandes, asumiendo que es lo que nos toca hacer solo por ser mujeres. ¿Ya? En Chile se han hecho encuestas para saber cuánto tiempo dedican los hombres y las mujeres. Esta encuesta es del año 2015 y se llama Encuesta del uso del tiempo libre. Y en esta se constató que las mujeres dedicamos hasta el doble del tiempo a las labores domésticas, incluso aquellas mujeres que trabajan remuneradamente o que tienen un emprendimiento, mientras los hombres destinan casi 3 horas a labores domésticas, las mujeres destinan 6 horas o 5,94. Se dan cuenta, casi 6 horas a labores domésticas. Entonces, si la mujer trabaja fuera de la casa, llega a la casa y sigue trabajando, ¿ya? Quizás a muchas de ustedes les ha pasado eso. Tienen que llegar a ver qué van a almorzar mañana los niños y las niñas, si se sacó la basura, estoy pensando en las cosas que uno hace, ¿no? Si comieron las mascotas, todo, ¿no? Si hay un niño o una niña que está enferma, le tomamos la temperatura. Entonces, todas esas labores son realizadas según la encuesta que se aplicó en todo Chile en el 2015, mayoritariamente por mujeres. Esta encuesta tocaba actualizarla en el 2020, pero por razones que ya conocemos, es decir, porque estamos en una crisis sanitaria, se postergó y no se volvió a aplicar, pero se va a aplicar el próximo año. Ojalá hayamos avanzado en términos de que los hombres le dediquen más tiempo y las mujeres menos tiempo. En todo lo que tiene que ver con el uso del tiempo libre, esta encuesta tendría que haberse actualizado el 2020, ¿ya? Pero no se pudo hacer por la pandemia. Entonces se va a actualizar el próximo año. Entonces lo que yo decía es que tenemos que bajado el tiempo que mujeres dedicamos a las labores, ¿no es cierto?, de mantenimiento de nuestro hogar y de la familia, y que haya aumentado el tiempo que le dedican a los hombres, ¿ya? Porque esto se conoce como el doble rol de las mujeres, es decir, siempre tenemos que estar preocupadas, ¿no es cierto?, del funcionamiento de nuestras casas y nuestras familias. ¿Ahí se escuchó mejor? ¿Sí? Muchas gracias. También en el año 2017 se realizó un estudio entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Comunidad Mujer, en Chile también, en donde comentaban que el 30,8% de las mujeres que tienen un primer hijo no vuelven más al mercado laboral o no vuelven durante muchos años, ¿ya? Y algunas de las razones eran que no necesitaban volver a trabajar, que preferían realizar un trabajo independiente
o que realizaban también un trabajo de emprendimiento, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Esto nos muestra que las mujeres muchas veces se quedan en la casa realizando emprendimiento o también se insertan en el mercado informal porque les permite conciliar la vida familiar, ¿no es cierto? Y todas las labores asociadas que ya he mencionado en un par de ocasiones, y además las labores que les permiten generar ingresos. Entonces, después del primer hijo, un 30,8% de las mujeres declara que no va a volver a trabajar, ¿ya? Otro estudio o unos datos del INE que están disponibles nos señala también que hay más de 1.300.000 mujeres en Chile que no trabajan, ¿ya? Yo puse no trabaja entre comillas porque trabajamos en la casa, ¿no es cierto? De este 1.300.000 mujeres, un 53,1% tiene estudio hasta la educación media, 27,7% solo hasta el nivel primario, octavo básico, pero del total de estas mujeres, un 10,2% tiene, ¿no es cierto?, educación universitaria, incluyendo mujeres con postítulos, maestrías, doctorados, etcétera. Entonces, también les quiero mostrar que esto afecta a las mujeres en su conjunto, no solamente a las mujeres, como puede creer, de quintiles más pobres, sino que nos afecta a todas las mujeres, las que tenemos menos dinero, las que tienen más dinero, etcétera, las que tienen estudios superiores y las que no lo tienen también, ¿ya? Algunos datos para que ustedes ahí sigan mirando las inequidades y las brechas que van como de la mano, ¿no es cierto? Chile, dentro de Latinoamérica, porque siempre hay que compararnos con nuestra región, no con otros países, a no ser que sea con la OCDE, que ahí también salimos mal, hemos tenido históricamente, en las últimas décadas, una de las tasas de participación laboral más bajas en el mundo. ¿Ya? En el año 2018 llegaba al 48,5%. En algún minuto se empinó en los 50-51%, pero siempre estamos ahí, bajitos, ¿ya? A diferencia de los hombres que está sobre el 70%. Entonces, se dan cuenta, las mujeres trabajamos menos y trabajar menos fuera de la casa significa que no tenemos nuestros propios ingresos. La brecha salarial, es decir, la proporción de que las mujeres ganamos respecto a los hombres también es alta. En Chile, por hacer un trabajo igual o similar, las mujeres podemos llegar a ganar, según el INE, hasta un 27% menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por hacer lo mismo, ganamos menos dinero. Y eso se conoce como brecha salarial. Después de toda la situación vivida el año pasado, a fines del año pasado, de 48,5, producto de la crisis sanitaria generada por la actual pandemia en la que todavía estamos, ¿no es cierto?, inmersos, bajamos a 42,9%. ¿Se dan cuenta? Sigue bajando la participación de las mujeres. Incluso hoy día, hace una semana o 2 semanas atrás, el empresariado chileno señala que no puede contar con mano de obra, especialmente femenina, para la producción de la fruta, ¿no? Los packing de la fruta, porque las mujeres no tienen con quién dejar al cuidado sus hijos e hijas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un tema que aparece por todas partes y que diferencia la participación laboral que las mujeres podemos tener en el mercado. También yo les comenté que siempre estamos más bajitos, como bajamos de 48 a 42 en Chile, el resto de Latinoamérica bajó a 46, es decir, siguen estando siempre en promedio los países vecinos con mayor participación laboral las mujeres que las mujeres chilenas. Otros datos también es que la tasa de ocupación informal de las mujeres durante el año pasado, en el escenario que comenzó el año pasado y que todavía estamos viviendo, fue bajando, ¿no? Es decir, menos mujeres tenían trabajo informal. Eso significa que, nuevamente, más mujeres pueden volver a la casa y no generan recursos. Eso también les pasó a los hombres, ojo, pero yo les quería mostrar cómo le pasó a las mujeres. Y en el año 2021 esto vuelve a suceder, es decir, sigue bajando la participación de las mujeres, ya sea en el mercado formal como en el informal. Miren este dato es de este año, del primer trimestre también, es que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que lleva todas las estadísticas de nuestro país y las desagrega por sexo, es decir, por hombres y por mujeres, hizo un estudio y se dio cuenta que las mujeres que no buscan trabajo por razones de cuidado y quehaceres domésticos, que es lo que les he señalado durante toda esta presentación, aumentó en un 593%.
O sea, ahí está porque las mujeres no han vuelto al mercado laboral, ahora que el empresariado, por lo menos del área frutícola, señala que requiere mujeres, porque tienen que cuidar a los niños y a las niñas. Chile, cuando compite en ranking, siempre estamos compitiendo en altos rankings, ¿no? Siempre decimos que nos va bien, que somos los mejores en esto, en lo otro, pero en todo lo que tiene que ver con participación de mujeres en el mercado laboral estamos bien mal y estamos entre los 4 países peor evaluados en equidad laboral dentro de los países de la OCDE, ¿ya? Y ahí estamos, solamente le ganamos a Grecia, a México y a Turquía, si es que no me equivoco, este último país. ¿Se dan cuenta? Nos va mal también cuando nos ranqueamos en temas de generación de empleo para mujeres en términos de equidad e igualdad. También cuando participamos en el mercado laboral, como yo les decía, se da segregación vertical, porque cuando lo hacemos tenemos poca participación en cargos directivos y jefas. Generalmente los cargos directivos importantes de las grandes corporaciones, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de la industria minera, que es muy importante para nuestro país, todos los gerentes de las empresas mineras públicas como Codelco, como las empresas privadas son hombres, no hay mujeres. ¿Se dan cuenta? Eso se llama segregación vertical, es decir, los hombres son jefes y nosotros somos subordinadas. Y horizontal, como les señalé, las mujeres estamos en algunos ámbitos y los hombres están en otros. Hombres en minería, mujeres en servicio, en el comercio. ¿Qué pasa con esta segregación? Que cuando una jefa gana más, por lo tanto, ahí está también porque ganamos un poquito menos, siempre menos. Y cuando estamos en el mercado laboral, no estamos, por ejemplo, en la minería. En la minería la participación de las mujeres está en el 8%, es decir, el 92% de las personas que trabajan en minería son hombres. Y es lejos el área con mejores remuneraciones de nuestro país. ¿Se dan cuenta? Entonces las mujeres vamos quedando excluidas de todos estos espacios. Entonces es importante tener eso claro. También, ¿no es cierto? Esto ya lo expliqué. Algunos datitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de puestos ocupados por mujeres en cargos de, qué pena que se coja, directivos de ITSA. ITSA son las empresas que cotizan en la bolsa de Santiago, ¿ya? Son las empresas que generan más dividendos, más recursos en nuestro país, son como las empresas más importantes. Y, ¿no es cierto?, de los 22 puestos ocupados por mujeres, durante el 2019 se subió a 23. Pero uno podría decir, uy, bien, 23 mujeres, pero de 241 cargos. ¿Se dan cuenta? Entonces, llegamos así al 9,5% de las mujeres que son gerentes. Y también hubo ahí un aumento de un año a otro de 23 a 25%, pero sigue siendo poco. ¿Se dan cuenta? Entonces las mujeres nos cuesta llegar a todos estos espacios de decisión, a espacios de poder. Sobre el ranking que yo les decía y la brecha de género en el mundo, cuando competimos en términos de a nivel mundial, ¿no es cierto?, de 153 países que se rankearon, en el último, esto fue publicado hace poquito, hoy se me pasa, en noviembre del 2020, es decir, el año pasado, todavía no se publica el de este año, nosotros estamos en el punto 57, en el cargo 50, puesto, perdón, 57 de 153, está bien, y 14 a nivel de Latinoamérica, estamos al medio, ¿ya? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo no vi bien. Parece que se me dio hasta las. Dice que salió un micrófono ahí. ¿Ya? Entonces, ahí estamos bien, estamos 30 en educación, pero fíjense, caemos al lugar 111 en participación económica y oportunidades para las mujeres. O sea, a nivel internacional nos están diciendo que a pesar de los compromisos que adquirió el Estado chileno, no generamos condiciones de igualdad ni oportunidades para las mujeres en el mercado laboral. ONU Mujeres, que es una organización que seguramente han escuchado ustedes hablar, dice que para avanzar tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, y reducir la distribución del trabajo doméstico, es decir, tenemos que involucrar a los hombres cuando están las mujeres en pareja o vivimos en familia, hijos, hijas, sobrinos, con quienes vivamos, los tenemos que involucrar, ¿no es cierto?, en las labores domésticas para que nos quede tiempo para trabajar remuneradamente. Además, el Estado debe construir sistemas de protección social que tengan enfoque de género. Por ejemplo, que se preocupen del cuidado infantil de niños y niñas, para hombres y para mujeres, para que también los hombres puedan, ¿no es cierto?, ser beneficiarios de estos programas.
mejores empleos, ¿no es cierto?, transformar el trabajo en favor de los derechos de las mujeres, que nos reconozcan los derechos, que nos reconozcan, por ejemplo, la igualdad de remuneraciones, ¿ya? También fomentar relaciones de familia igualitarias para que reconozcamos la diversidad de hogares. Hoy día en Chile no hay un solo tipo de familia, nunca ha existido, pero hoy día es más reconocido, ¿ya? Y también va de la mano la autonomía y el empoderamiento con el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto tiene que ver con tener una vida libre de violencia y decidir sobre mi propia sexualidad, es decir, si quiero usar un preservativo, si quiero o no tener hijos, cuántos hijas o hijos quiero tener, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con empoderamiento. Y también, cuando existen situaciones como la actual crisis, tienen que los estados comprometerse a generar acciones, medidas, ¿no es cierto?, que permitan que la desaceleración económica, no puedo decir esa palabra, no afecte mayoritariamente a las mujeres como está afectando ahora. Es decir, que no porque exista una crisis siempre sean las mujeres las que se vean con mayor exposición y que sean, ¿no es cierto?, impactadas negativamente en mayor medida. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿No? La ONU, yo, Carla, Dígame, Carla. la ONU solo se ve de lo que es el mercado laboral, o No, también se ve lo de que son los derechos de forma de la vida de las mujeres, por ejemplo, eso que decía de lo sexual, por ejemplo, el derecho de la mujer de decidir si tener más hijos o no, por ejemplo, que acá en Chile está prohibido, por ejemplo, que una mujer menor de 30 años se pueda operar para no tener más hijos, o si no tiene hijos, operarse para no tener hijos, súper por buena. ejemplo. Carla, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que me enfoqué en lo laboral, pero no, Naciones Unidas tiene una batería de instrumentos internacionales, ¿ya? Para atender, entre otras cosas, trabajo infantil, situación de personas migrantes, personas en discapacidad, mujeres también. Y dentro de las mujeres tenemos dos instrumentos internacionales que son emblemático, que es la CEDAW, que se llama la Convención de la Eliminación contra todas las formas de discriminación en contra de la mujer, un nombre larguito, y la Belén do Para, que se abocan, ¿no es cierto?, a buscar que los estados, y también el chileno ha firmado, en Chile, el estado chileno ha firmado todo este tipo de compromisos, no siempre los cumple, ¿ya?, pero se ha comprometido también a garantizar la autonomía de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos. Recuerden que estos compromisos son éticos, no nos pueden obligar jurídicamente, pero Carla, sí, los derechos humanos tienen distintos instrumentos y también garantizan nuestro ejercicio de sexualidad, ¿ya? Por eso cuando se estaba discutiendo sobre la ley de interrupción del embarazo, ¿se acuerdan?, que salió por las 3 causales, ley de aborto, ¿no es cierto?, cuando no se podía avanzar, las organizaciones de mujeres y algunas parlamentarias señalaban, ojo, Chile ha firmado convenios internacionales, por lo tanto deben garantizar que aquellas mujeres que quieran o lo necesiten puedan interrumpir su embarazo, ¿ya? Por lo tanto, también el Estado debería garantizar a través de los servicios públicos, de los servicios de salud pública, que las mujeres pudieran decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Pero en eso hemos avanzado, avanzamos y retrocedemos, pero garantiza o debería garantizar todo eso, Carla. Así que, ahora, sobre las barreras del mercado laboral, tenemos algunos conceptos que los puse acá, ¿no es cierto? Los pisos pegajosos. Los pisos pegajosos son esos factores culturales que impiden que las mujeres se puedan mover. Pegajosos, nos quedamos pegadas. Ya sabemos, ¿no? Cuidado, crianza, falta de autonomía, todavía existen hombres que no dejan que la mujer trabaje, ¿se dan cuenta? Entonces ahí estamos, pegaditas, no podemos salir al mercado laboral. Las escaleras rotas tienen que ver con esta metáfora de las mujeres que entramos y salimos del mercado laboral. Si ustedes lo piensan, un hombre en general, cuando entra al mercado laboral, entra y eso constituye, ¿no es cierto?, una trayectoria que cruza su vida. ¿No? Sea ingeniero, sea profesor, sea obrero, empieza a trabajar y eso se ve solo interrumpido cuando nos queda sin trabajo. En cambio, las mujeres entramos y salimos, los hijos, la crianza, se enfermó, no puedo,
¿Quién se hace cargo de la casa? Gano poco, entonces entre ganar poco y levantarme temprano, andar 2 horas en transporte colectivo, no, mejor me quedo en la casa, me conviene más, ¿se dan cuenta? Y eso tiene que ver con, de nuevo, división sexual o social del trabajo. Y lo otro que se conoce como el techo de cristal tiene que ver con esto de las mujeres que, como ahí está el dibujito, que van así en su trayectoria laboral y de repente se encuentran ahí con este techo que es invisible. Se conoce como el techo de cristal porque no existe, pero está en nuestra identidad subjetiva. Y eso tiene que ver con nuestra conformación de identidad femenina. Muchas mujeres, cuando se les ofrece asumir un cargo de liderazgo, se les ofrece un trabajo, por ejemplo, piensan ustedes, compañeras, en los empleos que han tenido, en los emprendimientos que han tenido. Muchas veces si nos ofrecen hacer algo distinto, existe este techo de cristal que tiene que ver con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, porque las barreras se han ido imponiendo desde que nacemos. Entonces nos cuesta a veces, ¿no es cierto?, salir del piso pegajoso, mantener una trayectoria laboral, atrevernos a hacer cosas distintas. Entonces eso tiene que ver con las barreras culturales. También, acá nos dice la Carla, buen aporte. Las escaleras van a impactar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con las lagunas en las AFP, por supuesto. Por eso, después, cuando seamos viejitas, nuestras pensiones van a ser aún más paupérrimas que la de nuestros compañeros varones, porque entramos y salimos, ganamos menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras pensiones? Van a ser aún más chiquititas que de los chiquititas que son en general en este país. ¿Ya? Entonces, todo eso va teniendo un impacto. Entonces, piensen, nada de esto es fortuito, nada no tiene impacto. Todo lo que sucede por la desigualdad de género y por la discriminación tiene un impacto en nuestra vida presente, pero también en nuestra vida futura. Y el impacto también en la crianza, lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos y hijas. La idea es que rompamos con estos estereotipos, avancemos en nuestro sesgo inconsciente y generemos un orden de género distinto que permita a que las nuevas generaciones avancen y no quedemos ahí pegaditas como hemos estado tanto tiempo. ¿De qué manera podemos avanzar en estas IBB, en estas inequidades, brechas y barreras, ¿no es cierto? Se puede avanzar, ¿ya? Por ejemplo, cuando se contrata personas, cuando se selecciona personal, se recluta, incorporar la perspectiva de género, es decir, asumir que hombres y mujeres, por esta división sexual del trabajo, somos distintos. No es biológico, no es innato, lo aprendemos, ¿ya? Y por lo tanto, eso se supone usar lenguaje inclusivo, generar acciones de prevención de acoso, de violencia al interior de las organizaciones, para que las mujeres nos sentamos seguras de ingresar a una organización, ¿ya? También, ¿no es cierto?, de abordar todo lo que tiene que ver con un plan de desarrollo de carrera para las mujeres que quieren ser jefas de su área, de su unidad, gerenta, porque no jefa de un servicio público, ¿se dan cuenta? Entonces, para ello tienen que haber planes de desarrollo de carrera que permitan a las mujeres la conciliación de esta vida familiar que yo les he descrito, pero también el ser capaces de ir generando acciones de corresponsabilidad, es decir, donde los hombres, cuando las mujeres están o estamos en pareja, vayan asumiendo también las tareas que les corresponden. También, lo que yo les decía, acoso laboral y sexual. Muchas mujeres que denuncian acoso laboral y sexual, cuando no sienten atendida su demanda, terminan por denunciar un trabajo. Y a veces el acosador se queda ahí, ¿ya? ¿Por qué hablo en femenino? Porque si uno va a la dirección del trabajo, el 94% de las denuncias por acoso las hacen mujeres en nuestro país. 94%. Es decir, de cada 100 denuncias, 94 las hacen mujeres y 6 las hacen hombres. ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar algo o se le abrió el micrófono? También políticas de igualdad de remuneraciones que tienen que ver con esto que mujeres y hombres ganemos lo mismo, que no ganemos menos por lo que también nos decía ahí Carla, que va a haber impactado, ¿no es cierto?, vamos a tener lagunas y vamos a ver impactado nuestra pensión, nuestras lagunas, como decía Carla, en las AFP. Porque a veces lo que se hace, informalmente decimos, ya, voy a imponer por menos para poder tener, ¿no es cierto?, más platita a fin de mes. Pero eso va a tener un impacto también. Y también programas de capacitación y sensibilización sobre igualdad de género en todas las organizaciones donde trabajemos para que mujeres y hombres entendamos que esto tiene que ver con justicia, con equidad y no con cosas que son arbitrarias. Muchas veces yo he escuchado que los hombres dicen, no quieren igualdad, entonces seamos iguales en todo. Pero para ser iguales, primero tenemos que generar condiciones para poder tener igualdad de derechos, ¿ya?
algunas experiencias internacionales para ir terminando y terminada la hora, que se han hecho para avanzar en temas de igualdad, por ejemplo, un programa de mentoría, ¿ya? En una universidad de Noruega que trabajaba temas como duros. Las ciencias son temas duros, las mujeres no estamos en la ciencia, pero se lo voy a poner en ejemplo. Por ejemplo, en Chile hay una empresa minera que todos conocemos, una empresa pública minera, la única que existe, en donde también se hacen trabajos de mentoría, es decir, donde mujeres que ya han llegado a cierto lugar y que tienen algunas habilidades pueden acompañar a las mujeres más jóvenes para que se inserten en el mercado laboral. Eso se llama mentoría, acompañarlas, aconsejarlas, motivarlas cuando estén deprimidas o estén tristes y quieran desertar del mercado laboral, ¿ya? También, otra experiencia internacional se implementó en el Reino Unido, ahí está, mejor, ¿ya? Y lo que se hizo ahí fue bien interesante, fue trabajar, ¿no es cierto?, con las mujeres que tenían cargos secretariales o administrativos, para que estas mujeres reflexionaran sobre el trabajo que hacían como secretarias, que ustedes saben, a propósito de la segmentación laboral, es un trabajo que realizamos generalmente mujeres. Entonces lo que hicieron ahí fue hacer unos talleres para que las mujeres pudieran mirar si les gustaba ese trabajo y si tenían ganas de hacer otras cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es muy importante, que las organizaciones, en este caso una mentoría, un taller para que yo mire si realmente me gusta ser secretaria, me gusta ser, no sé, enfermera, a lo mejor quiero hacer otras cosas, o quiero trabajar en minería. Es decir, cómo vamos motivando a las mujeres para que nos atrevamos a ingresar a un mercado laboral donde a veces está poblado más masculinamente. Entonces nos puede dar un poco de susto, ¿ya? Otra que me pareció interesante, el balance de vida, que esto fue hecho en una empresa en México, en donde hicieron compromiso de parentalidad, ¿no es cierto?, para que hombres y mujeres pudieran dedicar un tiempo equilibrado a sus labores domésticas, es decir, trabajadoras y trabajadores, ¿ya? No solo las mujeres, eso es importante que también las mujeres, o sea, que los hombres se hagan cargo de esto, como se lo he dicho. También licencias de paternidad para que los hombres se puedan hacer cargo de actividades no remuneradas y que eso no tenga una sanción, es decir, que el hombre pueda decir, oye, voy a llevar a mi hijo al médico o me voy a tomar un postnatal y que lo deje la empresa. Entonces esto lo hizo una empresa en México. En Chile se han intentado alguna iniciativa y han funcionado más o menos, nomás, parcialmente, ¿ya? También necesidades familiares para hombres y mujeres, es decir, cuando ingrese una búsqueda al trabajo, que les permita, ¿no es cierto?, les permita conciliar todas las labores que tienen que realizar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las necesidades familiares que tienen, la planificación de carrera, etcétera, etcétera. Y también en los cursos, cuando nos capacitan en las organizaciones y las empresas, también generar acciones que tengan que ver con sensibilizar respecto a mis roles parentales, sensibilizar al liderazgo. O sea, si la jefatura no entiende que un hombre puede llevar a un hijo al dentista, si la jefatura no entiende que un hombre se quiere tomar un postnatal o acompañar a la mujer al médico cuando está embarazada, va a ser difícil que los cambios se generen. Por eso tenemos que sensibilizar a los directivos y a la jefatura. También generar, ¿no es cierto?, buenas prácticas laborales que vayan incluyendo de manera progresiva a toda la gente. Entonces, esas son algunas iniciativas que se pueden realizar. Antes de seguir con esto, las quiero escuchar, porque he hablado aquí como una lora por razón del tiempo, pero igual nos vamos a dar tiempo porque es importante escucharla a ustedes. ¿Qué opinan de todo lo que les he comentado? Así como Carla tuvo una opinión importante y me recordó algo que yo había dejado en el tintero, porque como me focalicé solo en el laboral, ¿tienen dudas, tienen preguntas, quieren comentar algo de lo que yo haya dicho? ¿Hay algo que he dicho que no han entendido? Porque a veces quizás no soy tan clara. Cuéntenme, las escucho. Hola. Hola Paloma, cuéntame. Ahí sí. Bueno,
A mí me ha pasado mucho que cuando llego a trabajar, por ejemplo, he tenido que soportar preguntas como, ¿usted qué edad tiene? O ¿usted se tituló? O no sé, estoy ofreciendo mi servicio y me dicen, ¿pero usted tiene hijos? Porque para nosotros eso es importante. Como si yo tuviera o no tuviera hijos, cambiara o variara en algo el servicio que yo puedo dar. Y ese tipo de preguntas, si bien antes uno no las normalizaba, con el tiempo uno se va dando cuenta que además de ser desubicadas son bastante incómodas, porque a lo que responda puede estar mal. Y finalmente son preguntas que tienen en relación con mi vida privada más que con el servicio que en el fondo yo estoy ofreciendo. Y eso me ha pasado mucho, porque además tiendo a verme quizás más pequeña de lo que realmente soy. Y ese también es un cuestionamiento, entonces yo ya no solo tengo que llegar a ofrecer un servicio, sino que tengo que esforzarme por verme más adulta, como una persona sin ningún otro tipo de preocupación, porque mi familia y mi casa como que se resolvieran solas y yo voy a estar totalmente disponible. Y creo que eso es algo que, si bien ha ido cambiando, todavía falta. Y finalmente a nosotras como mujeres nos termina afectando. Y también me ha pasado mucho que esas preguntas vienen incluso de otras mujeres en cargo de poder, porque finalmente se termina como normalizando este trato. Y creo que eso es algo que podemos cambiar. A mí en lo particular me toca relacionarme mucho con los docentes y me doy cuenta que la docencia está llena de mujeres, llena. Hay muchas, muchas profesoras, hay sindicatos que están llenos de trabajadoras y hay 2 o 3 socios que son los hombres, pero incluso en ese gremio que está tan poblado de mujeres existen muchas situaciones de acoso, muchas situaciones que finalmente, como usted decía, las profesoras prefieren renunciar que seguir enfrentando al UTP o al director o a quien sea que lo esté acosando, porque además también es difícil que los demás testifiquen o cuenten lo que vieron o lo que pasó, porque tampoco están dispuestas para eso. Entonces creo que son hartas brechas que nosotras igual tenemos que decidir cambiarlas, pero que como sociedad todos tenemos que cambiar. Y cuando uno está criando, por ejemplo, yo le trato de decir a mi hija, no, no tienes que responder esas preguntas, no, tú anda, claro, es todo un cambio generacional. Y espero que lo que construyamos entre todos y entre todas sirva finalmente para ellos. Quizás nosotros ya nos criamos en esta sociedad y medianamente lo toleramos. Pero son muchas, muchas barreras y son micro situaciones que al final del día uno a veces yo termino súper choreada de lo que pasó, de esas situaciones más de lo que pasó en mi trabajo, que yo lo hago porque me gusta. Entonces creo que todo lo que usted ha dicho en el fondo hace sentido, porque todas creo que las que hemos estado aquí hemos pasado por alguna de esas situaciones en que hemos tenido que o imponernos o sentirnos incómodas por lo que no se nos pregunta. Y al menos en mi caso, hay muy pocas mujeres que hacen el servicio que yo doy. Entonces, en el fondo, el cuestionamiento es constante. En el sentido, casi que me han preguntado si sé hacer bien mi trabajo, en el fondo, pero usted ha hecho esto otras veces, como si, en el fondo, siempre tener que estar probando que uno sabe hacer bien las cosas, es agotador, es súper agotador, al menos para mí. Y yo creo que instancias como esta, en donde uno se va autoconstruyendo y fortaleciendo, finalmente a uno le ayudan después también para empoderarse un poco más cuando responde. Ese es en el fondo mi aporte a lo que usted ha expuesto. Muchas gracias, Paloma. Buenísimo tu experiencia, porque ahí uno puede hacer, al tiro, Marcia, te doy la palabra, uno puede identificar varias cosas. Primero, discriminación. No se nos puede preguntar si vamos a tener hijos, si tenemos, a los hombres no les preguntan eso. Por lo tanto, eso puede ser entendido como discriminación y no debería hacerse, ¿ya? Y lo otro, que me parece súper interesante, lo que dice Paloma, es que las mujeres siempre tenemos que estar demostrando que sabemos. O sea, si uno estudió, aprendió un oficio, uno sabe y en tu trabajo se va a ver, pero nos piden demostrar que somos buenas. Y lo otro, cuando nos equivocamos, es como que cargamos en nuestra espalda con todas las mujeres del mundo. Es decir, si Paloma es la jefa y no le va bien, después van a decir, no, tuvimos una jefa mujer y lo hizo mal. Por lo tanto, las mujeres no sirven, cosa que no sucede con los hombres, ¿ya? Así que muchas gracias, Paloma. La pregunta, Marcia, le escucho. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miren, yo quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que yo, bueno, hace como 3 años, más o menos 4 años, yo hice un curso de asistente de la educación, ¿ya? Lo cual tuve 3 años haciendo un reemplazo.
Y lo que yo hice fue sacar mi curso de inspector de colegio. ¿Ya? Mi consulta es si dentro de un sindicato de corporaciones municipales existen los mismos reglamentos o son diferentes cuando tú formas, o yo no estoy dentro del sindicato porque en el fondo yo no estoy trabajando, yo solamente fui haciendo reemplazos. Pero me gustaría saber si hay alguna ley que diga, no sé, por tal persona hizo reemplazo tanto tiempo, tiene derecho a tener como un cupo dentro de lo que es un trabajo más estable dentro de lo que es corporación, o solamente eso se ve, lo ven entre ellos, o del mismo sindicato. No sé si me entiende a lo que quiero Una referirme. corporación, no soy experta, pero una corporación de derecho público, ¿Sí? Corporación no, municipal. corporación municipal, ya. Recuerden que uno, ahí Sebastián quizás también sepa más, pero, o Patricia, pero cuando una de las grandes demandas que tiene la gente que trabaja en el sector público, ya sea a nivel centralizado o a nivel municipal, es que las personas que son honorarios, que no tienen, no están en planta, que no son contratas, no tienen los mismos derechos. Eso, Eh, eso sí. Exacto, no tienen los mismos derechos. Por ejemplo, en los ministerios, en otros servicios, las personas honorarias no pueden participar de las asociaciones de funcionarias y funcionarios, ¿ya? Entonces, me imagino que aquí puede ser similar, ¿ya? Ya. Sí, Por ejemplo, si yo, no sé, pues si yo estudié, tengo mi curso de colegio, porque ahora se me está presentando la oportunidad, pero como auxiliar de aseo. ¿Eso depende de mí de tomar el trabajo o no sé, yo podría exigir que se me dé la oportunidad de seguir como inspector de colegio, por dar un ejemplo? no, el empleador ahí, a ver, dos cosas. El empleador define qué trabajo le puede ofrecer. Lo que no podría hacer es que si usted hubiese estado dentro, le hubieran puesto como auxiliar de aseo. ¿Ya? Eso no podría haber Mm, sucedido. Porque existe, se señala en la ley que no pueden, en el fondo, darme una tarea que no vaya acorde a mi trabajo anterior, ¿ya? Y que denigre de cierta manera lo que yo realizo como aporte, aunque todos los trabajos son dignos, ¿ya? Pero no podría eso haber sucedido si usted estuviera dentro, ya. pero entiendo que ya está fuera, ¿no? Ujú. Sí, entonces, tenía más o menos la duda. Mm, mm, De sí, hecho, no, no hay... Marcia, eso lo vamos a ver la próxima clase de esto. Ah, ya. Pero Quería, eso, es que mañana tengo una presentación, entonces como quería quería ir más o menos orientada. Sí, no se preocupe. Gracias. no, pues nada. Acá Sonia dice que muchas veces las mujeres cuando son jefas, como que se transforman en ser abusadoras también, y que pueden tener, estar esto detrás, ¿no es cierto?, el miedo de que me vayan a superar. Entonces la Cristina llega a ser gerenta y a Marcia, a Carla, no las dejo, ¿no es cierto?, que se muestren para yo poder seguir siendo la persona que, o la única mujer que llegó a un lugar. Carla, cuénteme. Yo quería comentar que también a veces pasa, sobre todo con lo del acoso laboral en los empleos, de que a veces no somos escuchadas porque, como decía antes, que somos catalogadas como complicadas. Entonces, al final, como que a uno le da miedo seguir más allá con eh, se me fue la palabra, con decir que a uno fue acosada. Con el procedimiento, con la Claro, denuncia. con la denuncia, esa era la palabra denuncia. Mm. De que, porque te dicen, ah, no, está mandatado, quiere llamar la atención, o es quisquillosa, yo solamente le toqué la mano sin querer, me acerqué, pero no quería acosarla, y ella lo está exagerando. Entonces, al final, como que uno, para no hacerla complicada en el trabajo, prefiere desestimar la denuncia y decir, pucha, ya me quedo callada, total, una vez más, da lo mismo. Mm. Entonces, eso también es importante, es bueno el trabajo de talleres y cosas así para que uno tenga el impulso para seguir haciendo las denuncias y seguirlas hasta el final. De decir que sí se puede, que sí vamos a ser escuchadas, de que sí el hombre que está a cargo del trabajo va a tener el compromiso de decir, ya, no por ser mujer, esto está exagerando, hagamos oído porque a lo mejor puede ser así
y no lo estamos viendo simplemente. Así es, por eso es importante que las organizaciones públicas, privadas, municipales, centralizadas, empresas grandes, pequeñitas, chicas, tengan acciones e implementen medidas de prevención y difusión y sensibilización, porque así el mandato es súper claro, o sea, es como, ojo, que en esta empresa o en esta organización se respeta. Acá no se va a permitir el acoso, ¿se dan cuenta? Porque si no, así nomás. Ahora, en el acoso, y doy la palabra al tiro, hay dos elementos que hay que tener importantes. O uno, consentimiento. O sea, si yo no quiero, el no es no, ¿ya? Y claro, si fue sin querer, que no vuelva a suceder. Si me invitó a tomar un traguito, me invitó a algo y yo acepto, eso es consciente. Yo consiento ir, pero eso no da derecho a que la otra persona, ¿no es cierto?, me acose. No es lo mismo, o sea, eso es. Aquí hay 3 personas que levantaron la manito, no las puedo ver. Si me puede ayudar Sebastián o Patricia, que no las veo. Si no, me voy a salir de acá mejor para verlas. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Quiénes levantaron la manito? Sonia. Sonia. La escucho, Sonia. Ahí sí. Hola, buenas noches. ¿Sabes Hola, qué? buenas noches. Mira, está súper interesante el tema. Yo, por ejemplo, te digo, si tú el acoso, desgraciadamente, si no tienes pruebas, no te vale. Desgraciadamente, tú al acosador tienes que muchas veces que grabarlo o demostrarlo con que otra compañera lo vea, pero es muy difícil cuando tú quieres acusar a un acosador, porque desgraciadamente dentro de jefatura se tapan muchas veces esas cosas. Y lo mismo a veces pasa con la mujer, que a veces malinterpretan cuando tú te sonríes, piensan que ya tú le diste todo para que pudieran avasallar contigo. Y lo que yo comentaba antes cuando hay mujeres que están sobre ti, son mucho más abusadoras, pero yo pienso que es por el mismo hecho de que el miedo a que tú le vayas a escalar igual que ella. Y desgraciadamente en el día de hoy, como vivimos, no te vale lo que tú sabes, lo que tú has aprendido, sino que lo que vale aquí ahora últimamente es la figura. Porque desgraciadamente, si tú te miran de pie a cabeza, cómo vais vestida, como si vale la pena o no. Yo te lo digo en una empresa donde yo trabajo, que ponte tú, le están dando la preferencia a la mujer extranjera porque viene con mejor físico, más buena para sonreírse, mientras que quien hace el trabajo es otra persona, pero la persona nunca la van a valorizar a la que está atrás, a la que está haciendo el trabajo, sino a quien le van a tirar las flores es a la más mina, a la que siempre va más bonita. Y desgraciadamente en el día de ahora, en la sociedad en la que estamos viviendo, tú puedes saber mucho, pero siempre te va a poner el pie encima la que es la más bonita para el empresario. El empresario no te va a valorizar por lo que tú sabes, te va a valorizar por lo que, como tú te ves, como tú estás. Y eso es lo que en esta vida, si tú querís llevarte, como se dice, a avasallar, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque en nuestras pares somos las que más daño nos hacemos nosotros las mujeres. Nosotros somos las peores juezas de nosotras mismas, porque no quería avanzar, pero no podéis pasar si yo estoy primero. Es como, desgraciadamente, tenemos muchas cosas en contra en el día a día ahora. Eso. Muchas gracias, Sonia. Le doy la palabra al tiro a la otra compañera que había pedido. Vani Cáceres. Pati, ya. Hola. 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 Lo mío es una consulta. Lo que pasa es que yo soy feriante. En Longaví, una comuna que está ubicada en el Maule Sur, yo presencié el acoso de uno de las personas que también es feriante a una niña de 11 años. Lo presencié, lo encaré, llamé a la municipalidad, conté lo que había pasado, acompañé a la niña, no lo presencié solo yo, lo presenciaron otros compañeros,
yo no soy parte de la directiva de este sindicato, pero la directiva del sindicato no hizo absolutamente nada. Lo único que se le pidió que como que dejara de ir unos días a este caballero como para que las cosas se calmaran. Desde el municipio yo intenté que se hiciera algo, por lo menos que se le quitara el puesto como para darle una sanción, ya que esta persona tiene acusaciones de violación, de hecho estuvo preso, pero al final me dijeron que me tenía que quedar callada porque si yo no callaba, a la persona que le iba a ir más mal era a mí, porque yo era como una injuria que le estaba haciendo a este hombre si el padre de esta menor no denunciaba. Entonces mi pregunta es como sindicato, ¿se podía haber hecho algo? ¿Sancionar de alguna forma a esta persona? Lamentablemente ahora volvió a trabajar junto a nosotros y el miedo es latente y la rabia aún más porque tenemos que estar viendo a una persona que ataca a niños, a menores y que sabemos que puede pasar algo mucho más terrible y yo veo que mi sindicato lamentablemente es terrible, no pasa por alto estos temas que son sumamente importantes. Entonces me gustaría saber cómo poder de repente hasta darle como ayudarles, oigan, pueden hacer esto para que esta persona no esté aquí con nosotros, porque de verdad es un problema. Sí, tengo entendido que la materia jurídica después, pero ahí asentían alguna. O sea, primero, lo que usted presenta es una situación más bien de abuso, más que de acoso. El acoso se define también en términos entre personas adultas, ¿no? Y en un marco laboral. Acá abuso y ustedes como todo, por cierto, podrían hacerse cargo de esto, ¿no? Y presentar, ¿no es cierto?, esta situación a las instancias, pero además deberían tener en su protocolo, en un procedimiento, en la política interna, señalar de que no se van a tolerar ese tipo de situaciones, porque ponen en riesgo, ¿no es cierto?, a una niña de 11 años, entonces ahí hay una situación gravísima. Pregunte ahí si tienen en su reglamento algo que haga mención a esto, deberían hacerlo, ¿ya? Pero que lamentable que no se hayan hecho parte. Ahora la gente tiende a mirar para el lado, creen que si yo miro y miro, no va a suceder lo que está sucediendo. ¿Ya? Eso es lo que le puedo decir. Y respecto a lo que decía Sonia, mira, si ustedes pueden decir, hoy están hablando de otras cosas, estamos hablando inequidad de brecha y barrera. O sea, a las mujeres se nos piden dos cosas que son imposibles de cumplir, chiquillas. Que seamos bellas de acuerdo a cierto parámetro de belleza. No de acuerdo, miren, todas las que nos miramos acá somos todas bien distintas, ¿se dan cuenta? Pero la belleza es hegemónica. Hay que ser flaca, hay que tener ciertas características físicas, cierto color de ojo, etcétera, ser blanca, porque en mi caso yo soy súper morena. ¿Qué les quiero decir? Hay ciertas características que se asocian a la belleza, y eso es una inequidad que enfrentan las mujeres también en el mercado laboral. Es decir, como decía Sonia, te miran. Si una es más bonita, a pesar de que a lo mejor no hace tan bien el trabajo como yo, va a tener más posibilidad. Y eso es así, ¿ya? Y eso es un tema. Y también el abuso que nos acaba de compartir acá Patricia, también tiene una variable de discriminación de género. El 70, casi el 80% de los niños y niñas abusados en Chile son mujeres, son niñas. Es decir, se abusa más a las niñas que a los niños. Y ahí cada una de nosotros deberíamos estar siempre alerta, como está acá la compañera que habló, de que eso no suceda. Ya tenemos que estar ahí mirando que eso no suceda y promover una cultura del buen trato y respetuosa. Entonces, todo tiene que ver con inequidades. Las mujeres nos pegan más, van a decir, pero hay mujeres que le pegan a los hombres. Sí, pero nos pegan más a las mujeres. Las mujeres ganamos menos, trabajamos menos, tenemos menos autonomía, etc. Nos violentan, nos acosan más. Como dijeron también, si uno dice, mire, no me gusta esto, qué exagerada que eres poco, no sé, sensual, coqueta, no quiero reírme. Uno va al trabajo a generar relaciones laborales para poder generar, ¿no es cierto?, y aportar a una organización o generar mi propio emprendimiento. Pero eso no tiene que ver, ¿no es cierto? O sea, y eso tiene que ver siempre con desigualdad. Y eso, Carla, cuéntenos. Está silenciada, Carla. No se escucha. Ahí sí. Ahí Ahí sí, dale.
de que también se da a veces, de lo que estaba mencionando, quería acotar, no sé, de repente uno anda con un mal día, muchos problemas, como dice, a cargo de la familia, no sé, está preocupado de las tareas que tiene que completar mañana, y no sé, si anda todos los días sonriente y ese día llegó seria, la típica talla así como, hoy, ¿qué te pasó? ¿Te faltó? O mira, ¿por qué no andáis sonriente ahora? O si no tuviste tiempo para arreglarte, oye, que no te arreglaste. Mientras que al hombre si anda igual, no le preguntan, no le consultan, así como, oye, ¿qué te pasó hoy día? ¿Por qué andáis más serio? O andáis con la camisa desplanchada, que no tuviste tiempo de plancharla, no sé, esa como discriminación que se da, que siempre la mujer tiene que estar perfectirijilla, presentable, y como sonriente y bien peinada, porque si no ya es la bruja fea, pesada y que anda con cara larga todo el día y mejor echémosla porque no es buena presentación para la empresa. Exacto. Ahí está. Belleza, ¿no es cierto? Que tiene que traducirse además de estar siempre presentable, pero además otra cosa, me olvidé otro mandato, que es terrible, nunca envejecer. No nos pueden salir arrugas, no podemos tener canas, no se puede. ¿Se dan cuenta? Dos levantaron la mano, disculpen que no las veo. Hable las dos, porque no las puedo ver, chiquillas, desde acá. ¿Quién levantó la manito? Hola, Aquí, buenas aquí. noches. Paula, Paula. no, de verdad, dale, Paula. Miren, la verdad es que yo concuerdo con todas las vivencias de las niñas. Efectivamente, en Chile pasa mucho esto y hay países que son mucho peores, como también hay países bastante más avanzados en relación a la equidad de género, como también el respeto hacia el otro. Pero si tú te vas a lo profundo del problema, porque esto es lo que se ve por decirlo de alguna forma quizás más simple y por encima, pero el problema profundo de esto es que no tenemos una base de cómo tratar al otro, sea hombre, mujer, los mismos animales, Cristina. O sea, andamos pateando los perros, pateando a los gatos, gritándole a los niños. No es solamente un tema de mujer y hombre, es que las personas en general no saben controlar sus emociones. Al no saber controlar las emociones y no tener una base sólida de quién soy, es mejor reflejar lo malo en el otro y me descargo en el otro. Va más allá de un tema de género, es una base tan sublime de dejar ser, respetar el ser, y respetar el ser implica desde empezar a gestionar nuestras propias emociones. Hay muy poca inteligencia emocional en este país. Eso es lo que pasa. Gracias, Paula. Ahora, sí, yo creo que... ¿Vanessa, querías decir algo? No. Vanessa, ¿puedes bajar el micrófono? Porque ahí está. Gracias. Claro, yo creo que lo que tú señalas es cierto. Lo que pasa es que aquí estamos hablando sobre inequidades, brecha y barreras de género. Ahora, la perspectiva de género la puedo utilizar para todo, ¿ya? Y podemos también hacer un análisis de lo que tú señalas desde la perspectiva de género, pero siempre hay que dejar claro que si uno ve indicadores, antecedentes, en distintas situaciones, las mujeres aparecen siempre o aparecemos con mayor discriminación, con mayor exclusión, y eso responde a un orden de género. Hay países más avanzados, pero mira, en países avanzados como Estados Unidos, volviendo al mercado laboral, la brecha salarial, ¿se acuerdan? En Chile es de 27, en Estados Unidos de 25, y etcétera, y etcétera. Si uno ve las corporaciones importantes, Coca-Cola, IBM, 93% en el mundo, hombre. Violencia, dentro de los 20 países donde hay más violencia en contra de las mujeres, hay de todo, de todo. Está la India, está la Arabia Saudita, está Honduras, está Argentina, está Noruega, está Dinamarca, está Estados Unidos. ¿Qué les quiero decir? Es un panorama global. Y en Chile adquiere sus propias expresiones a propósito de nuestra cultura local, ¿ya? Entonces, tiene que ver con lo que tú dices también, por cierto, pero hay también un orden de género que ahí establece también a propósito del género lo que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Esto de aprender a respetarnos los unos a los otros a partir de nuestras diferencias también, ¿ya? Así que me queda una
slide para mostrarles, para terminar, para no quitarles más tiempo, contarles que en Chile existen 2 iniciativas que buscan avanzar en términos de equidad e igualdad de género. Una es del ámbito público, que es el Código de Buenas Prácticas Laborales, ¿no es cierto?, que busca abordar desde el proceso de selección, acoso, conciliación, todo con perspectiva de género.